Hola chicos, en este video vamos a retroalimentar, ¿sí? A repasar el contenido de medidas de tendencia central, ¿sí? Recuerden que se abrevia de esta manera, MTC, y la medida que trabajamos por allá por marzo era la moda, la mediana y la media, o también llamado promedio, media aritmética o promedio. Ahora, recuerden que yo me puedo encontrar con ejercicios de dos tipos. Cuando los datos no están agrupados, como en este ejemplo, aquí no están agrupados, ¿sí? Están explícitamente los datos, o cuando están agrupados. Siempre cuando están agrupados se dicen que están en una tabla. Entonces, primero vamos a ver este ejemplo para datos no agrupados. Veamos. Solución. Entonces, recordemos que la medida de tendencia central más sencilla era la moda, ¿sí? Que yo la puedo abreviar como MO, así se abrevia. La moda se definía como el dato, ¿sí?, que más se repetía o el que tenía mayor frecuencia. Si yo analizo mis datos, ¿cuál es el dato que más se repite? El 44, porque se repite dos veces. Todos los otros datos se repiten una sola vez. Entonces, mi moda va a ser 44. ¿Sí? Ahora, ojo acá. Puede que yo en los ejercicios tenga más de una moda. ¿Sí? No necesariamente siempre tiene que ser una. Puedo tener dos, o tres, o cuatro, o infinitas modas. Bueno, en este ejemplo solamente tengo una moda, que es el 44. Sigamos. Segunda medida de tendencia central, ME, que representa la mediana, así es como se abrevia, ¿sí? La mediana, recuerden que era el valor, ¿sí?, o el parámetro que estaba parado justo en el centro y dividía los datos, la mitad para un lado y la mitad para el otro, ¿sí? El 50% para cada lado. Lo que sí, y es súper importante, para poder calcular la mediana, yo siempre tenía que ordenar mis datos, ¿sí? Los datos tienen que estar ordenados para poder calcular la mediana. O sea, de menor a mayor o de mayor a menor. Pero deben estar ordenados. Entonces, yo los voy a ordenar de menor a mayor. El 10 es el más chico. Después vendría el 18. Después vendría el 20. Después vendría el 21. Después vendría el 23. Después el 25. Después vendría el 34. Después vendría el 43. Y después 44 y 44. 44 y 44. Ahí están ordenados de manera creciente o de menor a mayor mis datos, mis 10 datos. Entonces, esto es lo que me dice la mediana. Es el valor que está al centro. Veamos qué valor es el que está al centro. Recuerden que yo les enseñé esta técnica para ver cuál es el que queda al medio. Voy sacando uno de cada lado. ¿Sí? Uno de cada lado. Ojo acá, miren. Me quedaron dos datos, dos términos. Entonces, cuando me quedaban dos datos, ¿sí?, ¿qué era lo que se hacía? Recuerden que se sacaba un promedio de esos dos datos. Y como yo saco un promedio, lo sumo, ¿sí?, y los divido en dos. Saco un promedio. ¿Por qué lo divido en dos? Porque son dos datos, recuerden. Entonces, 23 más 25 me da 48. Y si eso lo divido en 2, me da 24. ¿Sí? Entonces, mi mediana va a ser 24. Recuerden que en este caso, cuando quedan dos, se saca un promedio. Pero cuando queda un dato al medio, ese dato enseguida es la mediana. ¿Sí? No se olviden. Esto pasa porque en este caso, miren, los datos es una cantidad par. Tengo 10 datos y el 10 es un número par. Por eso siempre quedan dos.
Pero cuando es impar, ahí queda un solo dato siempre al medio. Y ese es la mediana. Ya. Tenemos la moda, tenemos la mediana. Vamos con la última medida de tendencia central. X barra. ¿Qué representaba ese símbolo matemático? El promedio o la media o media aritmética. Entonces, ¿cómo yo calculaba la media aritmética o cómo se definía? Era la suma de todos los datos dividido en la cantidad total de datos. ¿Sí? Entonces, mi media va a ser igual a la suma de todos estos datos dividido en la cantidad total de datos. ¿Cuántos datos tengo? 10. Entonces, voy a sumar para que veamos y estemos seguros completamente. Vamos a sumar. Aunque estos datos son súper fáciles para sumarlos. 10 más 18 más 20 más 21 más 23 más 25 más 34 más 43 más 44 más 44. Me dio la suma de 282. ¿Sí? Y si esto lo divido en 10, me va a dar una media dividido en 10 de 28,2. Ahí está, mi promedio o media va a ser 28,2. Ahí está, chicos. Así es como se calculan las medidas de tendencia central, la moda, la mediana y el promedio de un conjunto de datos no agrupados. ¿Sí? Para terminar, ¿sí?, esta mini clase, recuerden que yo puedo darle una interpretación. Puedo concluir el problema a partir de estas medidas. ¿Sí? Recuerden que la moda es el dato que más se repite, el que tiene mayor frecuencia. Entonces, si yo quisiera dar una interpretación, yo podría decir la edad que tiene mayor frecuencia, ¿sí?, la edad que tiene mayor frecuencia es la de 44 años. ¿Ya? La mediana, recuerden que es el 50%, es el dato que está justo al centro y divide en dos partes iguales este conjunto de datos. Yo podría decir el 50% o menos de las personas encuestadas tiene 24 años. ¿Sí? O podría decir el 50% o más de las personas encuestadas tienen 24 años. ¿Ya? Y el promedio, o la media aritmética en el fondo, media aritmética, yo podría decir, en promedio, el grupo de estas 10 personas, ¿sí?, tiene una edad de 28 años, aproximadamente. ¿Sí? En promedio, el grupo de estas personas tiene 28 años. Ahí está, chicos.